Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Orlando, ¿cómo fue el grupo de estudios que tenían en Cuba sobre el capital en el que vos participaste junto al Che Guevara? Bueno, por la pregunta que me hace, supongo que te refieres a cuando se comenzó a estudiar sistemáticamente por los principales dirigentes de la revolución en forma sistemática el pensamiento de Marx, fundamentalmente siempre con la óptica martiana. Recuerda que Fidel, en su defensa del juicio del Moncada, dijo que Martí era el autor intelectual de la acción que se estaba desarrollando por la libertad de la patria. Y entonces el primer seminario de estudios sistematizados se hizo en el Consejo de Ministros, con la participación del comandante jefe Fidel Castro y otros dirigentes de la revolución, entre los cuales estaba el Che Guevara. Fue un seminario más corto en términos de tiempo, dado el cúmulo de tareas tan apremiante y todas las labores que tenía el dirigente de la revolución en los primeros meses, años 59, 60. Y entonces se solicitó, ya había ciertas relaciones con la Unión Soviética, todavía no había unas relaciones diplomáticas establecidas, pero que yo recuerde. Pero se solicitó el envío de algún profesor, que habla español por supuesto, que tuviera dominio del capital. Y el candidato fue bien seleccionado por compañeros de la Unión Soviética. Teníamos un diplomático cubano que sería embajador después, Alejandro Alexeyev, fue el primer embajador en Cuba, que ayudó en esos trámites, y enviaron a Cuba a un compañero que se llamaba Anastasio Mansilla. Era de los exiliados españoles, de los españoles que fueron a la Unión Soviética, enviados por sus madres cuando la época de la Guerra Civil Española. Fueron niños, que las madres los mandaron en barco, y hay que reconocer históricamente que fueron muy bien asumidos
en aquella época, donde todavía la Revolución Rusa tenía dificultades, muchas dificultades de alimentos, de distintos problemas. Y Mansilla ya estudió y llegó a ser doctor, alcanzó el doctorado especializado en el capital de Karl Marx, era profesor de la Universidad de Lomonosov en Moscú, y dio ese seminario. Cuando terminó el seminario en el Consejo de Ministros, el Che, que ya todos conocíamos como un estudioso profundo del marxismo, ya en México se había identificado como que era marxista cuando lo tomaron preso, ¿no? Le preguntaron, él dijo que sí que era marxista-leninista. Y entonces le solicitó a Mansilla que si él podía regresar a Cuba, por lo menos por unos 2 años, para que nos diera un seminario en el Ministerio de Industria al equipo de dirección que tenía el Che ya, del Ministerio de Industria. Eso fue en febrero del 61, no, del 61, febrero del año 1961. Efectivamente, Mansilla volvió con su familia, volvió con la esposa y los hijos para La Habana y comenzó el seminario en el Ministerio de Industria. Ahí participaba el Che, los viceministros, un compañero que se llamaba Luis Álvarez Ron, que era ministro de Hacienda, que había sido uno de los promotores junto al Che del sistema presupuestario de financiamiento, y otros compañeros, algunos compañeros más. Francisco García Valls, que era un compañero que era teniente del ejército y había ido de la cabaña con nosotros para el ministerio, que era militante del Partido Comunista Cubano, participó del seminario también. Y Enrique Oltuski también participó, que había sido el coordinador del 26 de julio en la provincia de Santa Clara y posteriormente ministro de Comunicaciones en el Triunfo de la Revolución, y había terminado sus funciones como ministro y pasó a trabajar con nosotros y participó del seminario. Era uno de los alumnos polémicos y discutidores del seminario del Capital. Esa es tengo recuerdos extraordinarios de aquellas noches, porque era todos los jueves. Ahí se manifestó una vez por semana se juntaban. Jueves toda la semana, era el seminario, todos los jueves. Empezaba a las 8 de la noche y a veces hubo días que amanecimos, nos dieron a las 5 de la mañana discutiendo, sobre todo una noche que la discusión era muy intensa sobre la cuota de ganancia, me acuerdo, y ya a las 5 de la mañana Mansilla se acostó a la pared y le dijo al Che, lleva usted razón, comandante, porque ya estaba agotado de tanta discusión. Y ahí pues había polémicas con el Tuki cada rato, y con el profesor, y el Che poniendo orden, por algunas ironías del Tuki, etc. Y tuvimos tengo un recuerdo que para nosotros fue extraordinario, porque sorpresivamente una noche se nos apareció el comandante en jefe Fidel Castro, al seminario del Capital. Y entonces intervino en algunas de las conversaciones, las discusiones del capítulo que estábamos discutiendo, y en un momento, un poquito sigilosamente, el Che se vino a mí y me dijo, cuando el comandante se vaya a retirar, quédate en el seminario, que tengo muchas cosas acumuladas que hablar con él, ese día que no hablaba con él. Pero era tan apasionante escuchar a Fidel, porque nos estaba hablando de los planes en la agricultura que tenía, y todo un entusiasmo tremendo con los planes en la agricultura. Y el Che estaba subido totalmente, escuchando a Fidel, y de momento Fidel se levantó y se fue, y el Che se quedó así, como pensativo, mirando para el Che, y de momento se me olvidó que tenía que discutir cosas con Fidel, y no pudo discutir nada, porque Fidel se nos había ido del seminario, ¿no? Pero realmente aprendimos mucho ahí, la discusión. Yo diría que fue quizá uno de los momentos donde ya yo había cambiado el interés que tenía de estudiar una carrera universitaria, porque mi idea inicial era estudiar Derecho, y ya después esos seminarios de Economía Política me inocularon el virus del estudio de Economía Política, y ya después seguí por los caminos esos del Che, primero haciendo una carrera en la Universidad de La Habana, que un poco tardíamente, y después doctorado en la Unión Soviética. ¿Y cuánto duró ese seminario sobre el Capital? Ese seminario duró casi 2 años. Casi 2 años. Nunca faltó a una clase el Che, salvo que estuviera en el exterior.
Y cuando estaba en el interior, que a veces andaba por las provincias, decíamos nosotros, anoche no va a venir, seguramente. Y tomaba un avión, lo que fuera, desaparecía, a veces unos minutos más tarde, pero llegaba, para no faltar ningún día al seminario. ¿Y qué estudiaron? ¿El tomo 1? No, estudiamos los 3 tomos. Empezamos con la mercancía, el capítulo ese tomo fue el que más profundizamos, con toda la primera sección, y después estudiamos todo lo que es la plusvalía, y después la ganancia, la plusvalía, y después entramos en la acumulación ordinaria y todo. Terminamos los 3 tomos. No sé si recuerdas que también cuando otro recuerdo para resumen, estímulo y recuerdo inolvidable, cuando se marchó de Cuba, me dejó sus 3 tomos del Capital del Recuerdo. Estaban sobre su mesa y su jefe de despacho me lo entregó con una dedicatoria. Era una verdadera reliquia porque acá estaba marcado muchas las páginas con interrogantes de él, etc. Y cuestionamientos que él tenía, algunas cosas. Y me dejó los 3 tomos con la dedicatoria siguiente, que nunca le he olvidado. Decía: Borrego, esta es la fuente. Aquí aprendimos todos juntos a tropezones, buscando lo que todavía es una intuición apenas. Hoy que marcho a cumplir mi deber y mi anhelo, y quedas cumpliendo tu deber contra tu anhelo, te doy constancia de mi amistad que pocas veces se expresó en palabras. Gracias por tu firmeza y tu lealtad, que nada te separe de la ruta. Un abrazo, Che. Abril de 1965. Lo conservo como una gran reliquia. Lo entregué hace como 2 años, al ordenar esto Raúl Castro, para que los mantuviera como archivo del Partido Comunista de Cuba, que creo que es el lugar donde tienen que estar. Para estudio de las generaciones futuras de nuestro país, de América Latina y de los seguidores del Che en muchos países del mundo. ¿Qué otras preguntas tiene Néstor Juan? ¿Y estudiaban solo el Capital? ¿Leían otros libros también de marxismo? Se traían a colación muchas referencias de otros libros. Mansilla sacaba a colación otros libros o las obras de Lenin, por ejemplo. Uno de los estudios, los libros que casi siempre acudimos con más frecuencia era El Estado de la Revolución, que Che interesaba en que lo estudiáramos muy sistemáticamente, sobre todo por los primeros atisbos de abordar las transformaciones en el perfeccionamiento de los órganos de dirección del Estado. Eso fue bastante rigor, se estudió. Y hubo muchas discusiones, sobre todo por las polémicas que hubo en la Unión Soviética, las polémicas Lenin-Trotsky, etc. Por esa época nos estudiamos los libros de Deutsche, los 3 tomos. Las biografías de Trotsky y de Isaac Deutscher. Exactamente. Y por ejemplo, el Tratado de Economía Política de Mandel. Nos estudiamos Mandel. Además, Mandel iba mucho a Cuba, visitamos mucho, varias veces, participé con el Che en algunos encuentros con Ernest Mandel. Después, sí, Mandel era una de las personas que el Che tenía bastante muy buena comunicación con él. Como iban otros, iban Paul Sweezy y Barán de Estados Unidos, iban con frecuencia a Cuba. El Che tenía estima, conversaba con ellos con frecuencia. Wright Mills. Wright Mills no recuerdo, yo no recuerdo. Pero de la Unión Soviética fueron muchos profesores. Por ejemplo, hubo uno que el Che estimaba mucho, que se llamaba Kosarev, muy amigo del Che. El Che bromeaba mucho con él, además que discutía profundamente todos los problemas de la Unión Soviética. Había sido profesor también universitario. Kosarev se hizo muy amigo además del Che y de su familia. El Che dejó algunas cartas y algunos recuerdos para distintos amigos, incluso con algunos que había polemizado.
con una cartica muy hermosa y cariñosa a Carlos Rafael Rodríguez, que había polemizado un poco con él acerca del modelo económico, y a algunos otros amigos de otros países, y a Kosarev, su amigo soviético, con el cual había conversado y discutido muchas cosas. Y le gustaban mucho las mulatas cubanas. Entonces cuando Che se fue para el Congo, se recordó de su amigo soviético y le mandó un tallado de una mulata cubana en una madera, con una lectura para Kosarev, el amigo Kosarev, siempre admirador de las mulatas cubanas, o sea, esas que la guardaba en su casa de Moscú con mucho amor, porque además de ser gran amigo del Che, siguió siendo un amoroso con la familia, que todos los años le escribía y le mandaba algún regalo a los hijos del Che en Cuba, siempre hasta se murió. Y por ejemplo la obra de Preobrazhensky, La nueva economía. Preobrazhensky lo estudiamos bastante, sobre todo porque la obra de Preobrazhensky se estudió porque Preobrazhensky fue uno de los que más aportó en términos de la discusión acerca de los modelos económicos, y estaba bastante cerca sobre el pensamiento del Che, es decir, es un poquito cortarle las alas al modelo soviético que se desarrolló después de la NEP, del sistema de cálculo económico y la fuerza que se le daba a la ley del valor, y él había anticipado un libro de mucha valía acerca de las contradicciones precisamente del capitalismo y las posibles consecuencias negativas que pudiera tener el uso indiscriminado de la ley de valor. ¿Y el libro de Isaac Rubin sobre la teoría marxista del valor? No recuerdo, la Rubin, que se hubiera estudiado, pero pensé que sí lo estudiado. ¿Y Oscar Lange? Bueno, Oscar Lange hizo una pregunta muy interesante. Oscar Lange, el Che lo estudió intensivamente, pero ya un poquito más después de ese seminario. ¿Por qué? Porque al principio de la creación de la Junta Central de Planificación en Cuba, se invitaron a algunos especialistas extranjeros, y entre ellos de la Unión Soviética, de la RDA, etc. Y de Polonia fue a Cuba Kalecki, que era uno de los de una experiencia de planificación, y hizo trabajo de asesoría en la Junta Central de Planificación. Y por Kalecki, después dio la casualidad que en junio de 1960 se organizó una primera delegación, cuando todavía no había, repito, delegación diplomática en la Unión Soviética, aunque ya teníamos contacto, etc. Y en esa delegación, primera delegación que presidió el capitán Antonio Luis Jiménez, que era vicepresidente del INRE cuando la presidía, me incluyó el Che a mí, muy democráticamente, porque yo no pensaba ni me gustaba viajar en esa época. En esa época queríamos estar todos disfrutando de los primeros años de la revolución y todas las circunstancias que había. Y él me dijo que era necesario, que se había decidido que yo iba a acompañar a Luis Jiménez con otro compañero. Había un compañero asesor económico ecuatoriano, Raúl Maldonado, que había estudiado en la Universidad de Chile, otro compañero que se llamaba Parvieri, otro ingeniero Pedro Rodríguez, el ayudante de Luis Jiménez, Ovidio Méndez, y que yo fuera, porque hacía falta que que participara en ese viaje, sobre todo para que fuera estudiando, analizando cómo los soviéticos administraban las fábricas que habían nacionalizado. Nosotros estábamos todavía con fábricas intervenidas y nacionalizadas, que eran muy pocas, pero ya que fuera a observar la gestión de eso. Y además me asignó la tarea de que fuera el tesorero de la delegación. Por supuesto que lo que Che pretendía, como yo había sido antes el jefe de la Junta Económica Militar de la Cabaña, para ahorrar los centavos, cosas que era súper austero, para que no gastáramos innecesariamente ni un centavo si no hace falta, me dio los cheques de viajeros, todos para que los llevara, los cambiaron cuando fuese necesario. Y así fue, esa fue una tarea del viaje. Pero en esa oportunidad tuvimos el gran privilegio de llegar a Polonia, después estuvimos en la Unión Soviética, el segundo país fue Polonia, después Checoslovaquia, después Alemania. ¿Y a Yugoslavia fueron? No, ese viaje fue URSS, Polonia, Checoslovaquia y RDA. En Polonia estaba Vladimir Gomulka, de secretario del partido, y llegamos en la oportunidad en que se estaba celebrando precisamente el Congreso del partido, que nos invitó, participamos en una sesión del Congreso, y ahí conocimos a Kalecki, nos atendió un
ahí fuimos Jiménez y yo a la reunión con Kalecki y con Oscar Lange. Es un privilegio de conocer a los dos que nos atendieron extraordinariamente. Y Lange era el precursor de la econometría, de la aplicación de las matemáticas en la economía. Nos atendió muy bien y por esa vía Che empezó ya a tener contacto con Oscar Lange y a estudiar su obra. Entonces ya comprendió la importancia decisiva de la aplicación de las matemáticas en la economía y entonces decidió crear un grupo de matemáticas en el ministerio, él con un grupo de compañeros, donde participó Alberto Mora, que era ministro de Comercio Exterior, o había sido ministro de Comercio Exterior, otro compañero muy joven que se llamaba Jesús Pérez Clavero, que después trabajó conmigo en el Ministerio del Azúcar. Era un grupo pequeño, estudiando matemáticas intensivamente. Puso al profesor que más matemáticas se ve en Cuba, Gustavo Vilaseca, para elevar su nivel de matemática en el profesor de más prestigio en la Universidad de La Habana. Y bueno, Vilaseca hay un momento que dijo, bueno, Che, ya te enseñé todo lo que yo sé, ya terminé, no voy a enseñar más nada. Y entonces Che dijo, bueno, yo te reto ahora que me acompañe a estudiar investigación de operaciones. El Che había seguido estudiando matemáticas con otro profesor que se llamaba Rubio, que trabajaba en Academia de Ciencias. Y entonces Vilaseca participó con el Che también en esos seminarios. Y después Che fue profesor de nosotros en investigación de operaciones, porque siguió estudiando intensivamente la econometría. Después se demostró que bueno, la econometría hoy es de una importancia extraordinaria aplicada, sobre todo en la planificación. Por la vía de la matemática se desarrolló después, ya se desarrolló también en la Unión Soviética, la matriz de enzimo producto por Leontiev, que después le puso Stalin y por toda la historia ya conocida de las medidas tomadas por Stalin con una serie de científicos que estimaban que no eran lo suficientemente revolucionarios y tuvieron que emigrar de su país. Y Leontiev se fue a Estados Unidos. Y los soviéticos, los norteamericanos, por vía de Leontiev conocieron la matriz de enzimo producto. Después Nikita Khrushchev, cuando el Congreso famoso de la Unión Soviética, después de Nikita, pues se exoneró totalmente a Leontiev, que regresó a la Unión Soviética. Y después, cuando yo estudié en la Unión Soviética, recuerdo que en casi todas las oficinas de los científicos estaba una foto de Leontiev. Las curiosidades de la historia. Y el grupo que estudió el Capital, ¿es el mismo grupo que después estuvo en el Ministerio de Industrias en los seminarios estos bimestrales, esas reuniones? Bueno, eso está hablando de dos cosas distintas. Los compañeros que estudiaron en el seminario, muchos de ellos eran miembros del Consejo de Dirección de nosotros, que se reunía todos los lunes a examinar el trabajo de dirección y de gestión de las empresas. Bien. Ese consejo de dirección de los lunes es una curiosidad también en términos de método de dirección para mí, para muchos países de América Latina. Porque Che, como médico, además, logró, de sus métodos de dirección, en esos consejos de los lunes, logró algo que para mí es importante resaltarlo para algunos países de América Latina que hoy caminan por los senderos de rumbo al socialismo, ¿no? Entonces, ella estableció que la reunión del Consejo de Dirección empezara a las 8 de la mañana todos los lunes. El directivo del ministerio que no estuviera en la Junta a las 8:05, el Che mismo cerraba la puerta, una puerta de 2 hojas anchas que había de entrada al Consejo de Dirección, y no podía entrar, por un problema de disciplina. Y justo a las 12 en punto del día, cerraba y terminaba la sesión. Porque él decía que una junta directiva que durara, un consejo de dirección que durara más de 4 horas, era inefectivo. En el sentido que la curva de efectividad por agotamiento de los compañeros que participaban no era efectiva y era regularmente los lunes. Ahora, cuando íbamos a discutir algún problema conceptual de importancia decisiva, estratégica, lo que se utilizaba era lo siguiente. Un miembro del Consejo de Dirección debía presentar el tema, un tema determinado. Te hablaré de uno interesante, que recuerdo mucho y que incluso tengo recogido en uno de mis libros.
Los consejos bimestrales eran orientados a discutir temas fundamentales de tipo conceptual, ya no temas muy concretos acerca de la economía aplicada, sino temas de principios, problemas de la moral socialista, problemas de la economía, pero ya desde el punto de vista teórico, problemas de la disciplina, etc. Y entonces se nombraba, o bien a solicitud de él, o propuesto por otro compañero del ministerio, el tema central. Se lo preparaban, a veces mandaban alguna material por escrito o no, y entonces hacían la exposición y venía el debate, y lo discutían profundamente. Quiero decir que casi siempre en esos temas el Che era el que más siempre se destacó por ser más preparado, profundizar en una forma profunda y crítica. Y bueno, sin entrar en detalle, uno de los temas que se discutieron fue acerca de la moral socialista, esos problemas acerca del amor y de las a ver cómo pudiera explicarlo, como las relaciones amorosas de los directivos con algunas compañeras que estuvieran bajo su mando, etc. Esos pecadillos que existen entre los caribeños y otros países latinoamericanos y del mundo, en uno que otro grado. Y entonces se hizo una exposición y se remontó a la época de Marx, de Engels, explicándole que lo que había que hacer era lo menos chismoso posible, porque el Che combatía totalmente el chisme, es decir, la comunicación informal esa que existe en algunos países nuestros, y en el nuestro, en Cuba ha existido, ahora menos con la educación revolucionaria, pero todavía existe, de enfatizar siempre cualquier señalamiento, cualquier crítica, cualquier opinión que exista entre compañeros, discutirla mutuamente y tener siempre un nivel de apelación cuando no existiera acuerdo para que se decida sobre el tema, y siempre que todo revolucionario, todo ciudadano tenga niveles de población donde llegar, tanto administrativamente como políticamente. Entonces hubo un caso de un compañero que además lo hizo de una forma demasiado enfática y un poquito con dosis de chisme, de hablar de un director que está en relaciones amorosas con su secretaria. Entonces, y que lo había visto en las costas del malecón habanero tomando el aire fresco del mar con esa compañera. Y entonces pues Che ahí hizo una crítica muy profunda, hizo relación que eso era un pecado que venía de la época de Marx, y sacó a colación el amor informal que tuvo Engels con Mary Burns. Después yo con los años, hace como 6 o 7 años que viajé a Londres, fui precisamente a la tumba que guarda los restos de Federico Engels y de su compañera Mary Burns, que es simplemente lo que no estaban casados, vivían conjuntamente, pero no habían formalizado legalmente nunca su matrimonio. ¿Y a Keynes lo habían leído en esos grupos? Keynes se estudió después, como no. No, y de Keynes también estudiamos y discutimos cuando se estudió la obra de Capital con Mesilla. ¿Y qué opinaba el Che? Y a Galbraith también, de Kenneth Galbraith. ¿Y de Keynes qué opinaba el Che Guevara? Bueno, de Keynes me está preguntando ya, vamos a hacer una conferencia breve, entonces vamos a hacer, a ver que, no sé, dedicar un libro para hablar de todo eso. Pero bueno, de Keynes, incuestionablemente se reconocía como un teórico del capitalismo de valía en términos de los intereses del sistema. Y sobre todo, el momento en que se estudia Keynes después de la Segunda Guerra Mundial, que incuestionablemente aportó al sistema capitalista para un poco salir de dificultades económicas y coyunturas determinadas que tuvo el capitalismo. Pero se reconocía como un economista noblemente talentoso y respetado en términos de su categoría, en términos de estudio, ¿no? Igual que Galbraith. Pero por supuesto, como los defensores de ultranza del sistema capitalista.
Y el modelo yugoslavo de la autogestión era crítico el Che, ¿no? Bueno, ya tú sabes bien, creo que por las obras que has leído del Che, que eres uno de los argentinos que más yo admiro, y aunque critico a veces por algunas cositas formales, pero bueno, no quiero tanto que tengo que ir siendo así, de Yugoslavia, el Che se expresa, se pronuncia desde su primer viaje que hizo, enviado por Fidel a dar a conocer a la Revolución Cubana. Es decir, en el año 59, pocos meses después del triunfo de la Revolución, Fidel envió a Che en un viaje donde recorrió distintos países de Asia, menos China, fue a Japón, Indonesia, otros países asiáticos, y regresó por Europa y llegó a Yugoslavia, fue el único país europeo que visitó. Cuando llegó a Yugoslavia conoció en visitas a empresas, etc., el funcionamiento de la economía de Yugoslavia, y ahí está precisamente en uno de mis libros, El Camino del Fuego, que es el Camino del Fuego, explico están los escritos del Che, sus observaciones acerca de Yugoslavia. Por supuesto, un sistema con el que no estaba de acuerdo, que sí, también un sistema que se basaba en la utilización de las categorías capitalistas en forma intensiva, como solución, como modelo óptimo en aquel momento, para el desarrollo del socialismo. Y presenció polémicas muy fuertes entre empresarios, dirigentes sindicales, etc., incluso ilustra las discusiones presenciadas con esos compañeros yugoslavos en forma de polémicas muy serias, directores de empresas, sindicatos, etc. Y además, cosas tan contradictorias como empresas importantes de Yugoslavia que solamente se separaban por decenas de kilómetros de una frontera a otra, de una república a otra, y que competían en el mercado mundial con empresas capitalistas. Esas eran las críticas más fuertes que hacía. Es decir, no estaba de acuerdo, por supuesto, con utilizar como modelo para Cuba eso. El Che, el modelo que proponía en Cuba era el sistema presupuestario de financiamiento, y lo fundamentaba con una serie de argumentos que, bueno, pueden ser estudiados porque creo que hay suficiente ya obras escritas sobre eso. Te dejo esa tarea para que sigas profundizando, además en la filosofía y en la economía. El sistema presupuestario de financiamiento se basaba principalmente en la planificación, ¿no es cierto? Se basaba en una orientación científica de toda la ciencia de dirección, ¿no? Y entre ellos de las funciones principales, es decir, la dirección o mando, la organización, la planificación, la coordinación y el control. Ahora, él se había estudiado muy críticamente, y sobre todo lo estudió ya después que pasó por el Congo y regresó a Cuba, pero lo hizo por Checoslovaquia, en los tiempos que estuvo en Praga, escribió los cuadernos de Praga. Tuve el privilegio histórico que me los enviara para que lo estudiáramos y escribir un futuro libro del cual mandó el prólogo después. Ahí él explica las discrepancias del pensamiento yugoslavo y de la Unión Soviética también con la NEP, y en el caso del Manual de Economía y Política, del cual también me dejó marcadito todas las páginas con sus mismas señales, interrogantes, etc. El Manual de Economía y Política escrito y ordenado escribirlo, que se editara por orden de Stalin, uno de sus críticas fundamentales, interrogantes fundamentales, era el enunciado que la ley fundamental del socialismo era el crecimiento siempre creciente de la necesidad de la sociedad, en contraposición a esa supuesta ley que plantea el manual. Él plantea que según él, la ley fundamental del socialismo es la ley de la planificación, más que una ley económica, es una ley con más contenido moral. El Che consideraba, en contraposición a lo señalado en el Manual de Economía y Política escrito en épocas de Stalin, que la ley se hablaba del crecimiento siempre creciente de la necesidad de la sociedad,
consideraba que no era la ley fundamental, ni que se había demostrado que fuera la ley fundamental, y que para él la ley fundamental era la ley de la planificación, porque era el instrumento el cual se debía a sustentar la dirección de la economía socialista para, palpando las necesidades sociales y teniendo en cuenta las reales posibilidades económicas, porque los recursos económicos siempre son escasos, en la economía más rica que pueda haber en el mundo siempre son escasos, poder satisfacer las necesidades sociales, pero poniendo como condición fundamental la conciencia del individuo, la conciencia de cada trabajador. Y junto con la conciencia de cada trabajador, establecer como el cumplimiento del deber social en la producción de todos los trabajadores 5 elementos fundamentales. Cumplir el plan en la cantidad necesaria que establezca el plan. En segundo lugar, en la variedad necesaria que se establezca, porque puede cumplir el plan en términos de valor en su totalidad, y entonces si te dejas motivar solamente al trabajador por la ganancia, pues no le importa que el surtido de la producción no se satisfaga y carezca a la sociedad de determinados productos fundamentales, porque va a hacer el énfasis en el producto o en el surtido que más negocio, que más ganancia le dé a los trabajadores y a los que se repartan la ganancia. En segundo lugar, en tercer lugar, en primer lugar que se cumpla toda la producción, en segundo que se cumpla en el surtido necesario a la producción. En el tercer lugar, con la más alta productividad posible. Elemento que plantea el manual también como ley y que lamentablemente hasta ahora no se ha demostrado que el socialismo haya logrado una productividad más alta que el capitalismo en la mayoría de los países. Y que se puede. Todo lo que está en tener conciencia que ese indicador requiere una organización, una disciplina y una conciencia de la producción muy seria para sustentarlo. Y por supuesto, contar con la tecnología adecuada, la participación máxima de los trabajadores para que usen su imaginación, su talento, etc. En la calificación constante y la educación de los trabajadores para alcanzar la productividad. En cuarto lugar, la máxima calidad posible, porque sin calidad el chef fue prácticamente un precursor del concepto de la calidad. Por suerte se escribió un libro en Cuba sobre la calidad con un compañero del Instituto de Normalización de Cuba, creo que muy completo, sobre la calidad. Y dentro de la calidad, un concepto del cual fue el precursor del chef fue de la calidad total. Después, enfatizada en la obra de Peter Drucker, el austriaco escrito y reconocido en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, el concepto de calidad total, que significa, para Peter Drucker, definir objetivos fundamentales en el plan. Dentro del plan total hay objetivos fundamentales que hay que asegurar todos los recursos, aunque para otros no alcance, porque puede variar mucho. Después el plan se confecciona y la coyuntura económica que exista en el país o en su relación internacional puede ser que no pueda cumplirse totalmente precisamente por la escasez de recursos en determinado momento. Y si se reservan y se garantizan a esos objetivos fundamentales los recursos, entonces lo que llamó Peter Drucker planificación por objetivo dentro del plan fundamental, él se le llamó planificación por tareas fundamentales. Entonces cada año en el plan se establecía 4 o 5 tareas fundamentales que no se podía dejar de cumplir el plan. Después estudió a Peter Drucker, lo conoció y resulta que coincidía totalmente con ese aporte genial de Peter Drucker, que hoy se respeta la planificación por objetivo en Cuba y en otros países del mundo. Y el otro elemento esencial de ese cumplimiento del deber social, ya hablé de la cantidad de la producción, el surtido de la producción, la productividad, la calidad, y el último y fundamental, hacer el énfasis para medir la eficiencia social en el control de los costos de producción. Los costos. ¿Por qué? Porque en los costos se resumen, en esa categoría económica, se resumen todos los gastos completos de la sociedad en un producto determinado. Y puedes tomar el ejemplo que quieras, de cualquier producción. Todos los gastos, la materia prima que se consume, la energía que se consume,
la las horas de fuerza de trabajo que se consumen en producir ese determinado producto. La amortización, algo fundamental en la producción social, en el socialismo, asegurar las reservas fundamentales de amortización, que son las que garantizan el mantenimiento, por supuesto, de los medios de producción consecuentemente. Otro problema, que el socialismo ha tenido dificultades, tanto en la Unión Soviética como en otros países que hicieron el énfasis solamente en la ganancia. Y si no se tiene en cuenta en las reservas calculadas y contabilizadas de la amortización, que son las que están destinadas al mantenimiento de todos los medios para que tengan la durabilidad mayor, beneficio a la sociedad, pues el derroche de recursos es tremendo. Y una maquinaria que puede durar 20 años, pues dura 5 o dura 10, y es un derroche de recursos. En la primera etapa de la Unión Soviética, eso quedó más que demostrado, esa afirmación de Che, porque los soviéticos, por la escasez de recursos, todavía cuando nosotros conocimos la Unión Soviética en el año 60, trabajaban todavía en contornos de 40 y 50 años de vida, porque lo reparaban y lo cuidaban. Y entonces, nosotros en Cuba tuvimos instalaciones que trabajaban con maquinaria muy vieja, pero que se cuidaban mucho en términos de las empresas capitalistas, con el mantenimiento que se le daba. Entonces, el problema del mantenimiento es algo importante, muy importante. Ahora, ¿cómo se garantiza eso? A través del costo de producción y de los recursos reservados para esa función que se utilicen racionalmente. Creo que con esto me parece que he hecho un resumen general bastante amplio de tu pregunta. ¿Y la participación popular en el plan? Yo te llamaría la participación de los trabajadores. Es una pregunta muy importante, me parece. Me parece que es muy importante recalcarla. Para mí, el socialismo, no se puede hablar de socialismo si no se habla de una participación intensiva, sistemática, respetuosa de los trabajadores en el plan. El plan hay que reconfeccionarlo y con la máxima información posible, y si nos trasladamos a la época actual donde tenemos todos los instrumentos de automatización con más posibilidades y más razón, es importante contar con la información necesaria en la confección del plan para que sea bien diseñado, y sobre todo con la información de los trabajadores, la opinión de los trabajadores. El Che enfatizaba mucho en que Cuba era privilegiada con eso, un país muy pequeño con magníficas comunicaciones para aquella época, porque él decía, Cuba no es de los países más subdesarrollados del mundo, aunque sea un país desarrollado, o sea, porque Cuba tenía una carretera central de un extremo a otro de la isla, tenía teléfono desde un extremo a otro de la isla, y usaba el sistema de microondas en los años del triunfo de la revolución de un torneo. Es decir, había magníficas comunicaciones. Cuba tenía televisión, fue de las primeras después de Estados Unidos en tener televisión y televisión a color. Es decir, tenemos algunos adelantos. Teníamos un ferrocarril de un extremo a extremo a otro de la isla, que había explotación terrible, el capitalismo era cruel en términos de explotación, entonces, pero tenía algunos adelantos que le da una ventaja a la hora de la dirección económica y de la confección del plan, a diferencia de otros países. Cierto era así, la información y la participación de los trabajadores se hacía todavía más visible y más posible. Entonces, todo estaba en que la confección del plan se utilizara al máximo la ciencia de dirección, con la información suficiente, una base de cálculo suficiente. El Che fue el precursor del uso de la mecanización primero, después sobre todo de su viaje a Japón y ver los adelantos que tenían los japoneses en términos de automatización, y fue el primero que junto con un ministro de Cuba, ministro del Trabajo, trajeron una máquina computadora de Estados Unidos, era una máquina Univac. Univac, me recuerdo que era un mastodonte gigantesco, pero era una máquina ya computadora, y él veía la computación como una de las grandes ventajas para la planificación. La introducción de la computación tenía unas perspectivas tremendas para el perfeccionamiento de la planificación en Cuba. Entonces, si lograbas a tiempo bajar la cifra del plan para que los trabajadores participaran y aportaran todas sus ideas, enriquecerlo, subir otra vez a su evaluación a nivel central y darle la respuesta definitiva, que no tiene que ser siempre la que los trabajadores demandan, porque es una cosa demagógica,
Eso es satisfacer las necesidades sociales de toda las máximas sociales, necesidades de toda la sociedad. Eso a veces es posible y a veces no, porque no hay recursos suficientes. Pero los trabajadores deben tener conciencia también de la racionalidad que tienen que tener el plan en su momento en términos del desarrollo. Y entonces hay otro elemento, y último que debo significar, pero a mí me parece que, o me parece no, estoy convencido que es fundamental, que es el ejemplo de los dirigentes de la revolución en el trabajo y en el concepto de cumplimiento del deber social en el trabajo de dirección. Ser ejemplo para que los trabajadores puedan, de verdad, si tienen que sacrificarse, ver que los dirigentes son capaces también de sacrificarse, de estar en contacto con ellos y conocer de verdad sus necesidades, no solamente sus necesidades, sus condiciones de trabajo, y potenciar todo lo necesario para preservarlas y cuidar al máximo la salud de los trabajadores y otras necesidades básicas en el proceso productivo. Ahí, en este caso, yo estoy convencido que una de las categorías o de los valores que más peso le dan en el mundo, los países del mundo y sobre todo los jóvenes, a la personalidad de Che, esa capacidad de sacrificio y ese ejemplo como dirigente revolucionario. Es lo que a mí por lo menos me ha impresionado más en los países del mundo que he visitado unos cuantos, gracias a la Revolución Cubana, si no nunca hubiera cruzado el charco de la islita, como se dice en Cuba, gracias al triunfo de la Revolución que me ha dado la tarea de visitar algunos países, no nunca por mi iniciativa, porque no soy lo que promuevo viajecitos de paseo, sino de trabajo y de estudio, en beneficio del socialismo, modestamente, me acuerdo de mis posibilidades. Entonces, el pueblo, el mundo admira a Che Guevara por esa capacidad inmensa de sacrificio, ese ejemplo, esa voluntad y de estar en cada momento, para demostrar eso, domingo por domingo, en todos los años en Cuba, desde el primer trabajo voluntario que lo hicimos en el año 59 al final, cuando todavía no existía el Ministerio de Industria, cuando se inauguró el trabajo voluntario, íbamos junto a Che, los trabajadores del Ministerio de Industria, a alguna fábrica o a la agricultura a hacer trabajo voluntario con los obreros. Nunca faltó, salvo que estuviera en el exterior. Porque cuando estaba en el interior, buscaba en Santiago, en la ciudad que estuviera, en un lugar donde había una fábrica o un campo de caña o cualquier tarea, o en la construcción, para hacer su trabajo voluntario y cumplir la tarea del domingo. Y hacíamos todo. Y además trataba de ir en el mismo camino que iban los trabajadores, no en un auto. A excepción, me recuerdo una sola vez que fuimos en un auto a una tentilera en el poblado de Huil, una competencia que teníamos con Regino Bote, el ministro de Planificación, a ver cuál trabajaba con más efectividad en una emulación de trabajo voluntario. Fui con Che en el automóvil a ese lugar, fuimos para ir adelante a organizar la producción antes de que llegara, porque además resultaba que tenía preocupación de que Botti no fuera a ganar. Botti hizo una organización era otra tentilera perfecta, hizo una experimentación primero, examinó toda la fábrica, bien, y organizó y yo la casualidad, con todo el esfuerzo que hicimos, nos ganó Botti la emulación. El Che no podía creerlo. Hizo todos los cálculos, etc. Y en buena ley nos ganó Botti la emulación de trabajo voluntario con los trabajadores de la Junta de Planificación. Hacer a todos los domingos. Iba en el camión. A veces nos preocupaban porque él, Che, como trabajaba tantas horas, se dormía. Entonces los escoltas se sentaban al lado por cualquier cosa. En la parte final del camión no se fuera a caer. Y hay anécdotas. Yo tengo un libro que se llama Che Recuerdo en Ráfaga, que no quiero hacer propaganda de él, pero donde recojo anécdotas mucho de esos trabajos voluntarios. Porque a veces íbamos a lugares que nos solicitaban y no eran lugares muy eficientes, ¿no? Y entonces un poquito que usaban de nuestro sacrificio, entonces se ponían muy mal de ánimo porque no nos habían organizado bien el trabajo voluntario, lo que lo habían solicitado. Para eso y para perfeccionar el trabajo voluntario se creó en el Ministerio de Industria después lo que se llamó el Batallón de Trabajo Voluntario, donde tenía un líder o una líder, en una época que fue una muchacha, que era la mejor trabajadora, que más caña cortaba y que más trabajo hacía, y nos íbamos todos, y ya en ese batallón, primero iba una comisión que iba a organizar el trabajo, donde íbamos a estar, y ya cuando llevábamos directamente a ser eficiente, a no hacer nada inútil en el trabajo voluntario.
a los jóvenes de América Latina y del mundo, ¿no? A la generación del siglo XXI. ¿Qué le dirías a partir de tu experiencia con el Che Guevara? Y el estudio del capital, haber participado en esos circuitos de estudio. Bueno, yo diría mi experiencia con el Che Guevara y mi experiencia con Fidel Castro. Porque no me gusta hablar de Che sin significar lo que fue el Che y qué le permitió al Che también mostrar toda su potencialidad. Y yo creo que es un papel fundamental Fidel Castro Cruz. Te voy a hacer una anécdota que no sé si en algún momento te la he hecho, pero hace unos años, en el barrio donde vivo, aquí en La Habana, me eligieron para que dirigiera la Asociación de Combatientes de la zona donde yo vivo. Fui el fundador de la Asociación de Combatientes como presidente, como 4 o 5 años. Y hay una escuela que está a una cuadra de donde nos reunimos los combatientes de la zona, que se llama la UIE, Unión Internacional de Estudiantes, se llama la escuela. ¿Por qué? Porque esa escuela se construyó y allí hicimos trabajo voluntario, el Che y nosotros, y nos acompañó en ese trabajo voluntario Tania Guerriera cuando estaba viviendo en Cuba, y ya empezaron los contactos con el Che, que terminaron con acompañarlo a Bolivia, y yendo ella primero, después Che, a Bolivia. Y Tania, como era miembro de la Unión Internacional de Estudiantes, fue a Cuba por primera vez como miembro de la Unión Internacional de Estudiantes, y en esa instancia hizo trabajo voluntario con nosotros en la construcción de esa escuela. Esa escuela, ya después que se inauguró, se quedó con el nombre de AUIE. Y entonces ahí yo voy con frecuencia a padrino esa escuela por la acción de combatientes. Y entonces hace unos años me insistieron 2 compañeros que ya están muertos, el compañero Arnold Rodríguez, que fue el secuestrador de Juan Manuel Fangio, el corredor argentino en Cuba, combatiente allí del barrio también, Arnold y otro compañero más del Wilfredo Rodríguez, que es otro compañero combatiente de la zona, de que yo le di una conferencia a los niños de primaria de la escuela UIE. Para mí fue una cosa terrible, porque yo no voy a ir a dar la conferencia de niños de primaria, no sé hablar de niños de primaria, eso es muy difícil, pero fue tan insistente la solicitud de los compañeros que fui. Me estudié primero, me preparé para ir, me estudié las cositas que conocía de la mamá del Che, sobre el Che Niño, un libro que se había publicado en Cuba sobre el Che Niño, y bueno, empecé a hablarle a los estudiantes de primaria cosas del Che Niño. Y después fui agregando algunas cositas, los recorridos de la motocicleta por América Latina y el contacto con Fidel en México. Entonces había un niño de unos 8 años, con unos espejuelitos, unos lentes gruesos, al final del aula, que alzaba la mano y quería hablar. Yo le dije, espera, que yo al final te voy a dar la palabra. Vi que estaba insistentemente levantando la mano, quería hablar. Ese niño estaba, nadie le había comunicado nada, estaba con niños de la misma edad, y cuando terminó dije, bueno, a ver, ¿qué pregunta querías hacer? Y me hizo el niño esto: compañero Borrego, yo quiero preguntarle a usted, de acuerdo con las leyes de la dialéctica histórica, ¿qué le pasó al comandante Fidel Castro? ¿Qué le vio a Che Guevara? Que una noche nada más de una entrevista en México decidió traerme el yate grande. Oiga, qué clase de pregunta. Por supuesto, todos los adultos que había en el lado empezaron a reírse, los demás niños desorientados a aplaudir y a reírse sin saber de qué se trataba la pregunta. Y con estas palabras, sí, de acuerdo con la dialéctica histórica, ¿qué le vio Fidel al Che? Para decidir en una noche de conversación que tuvieron larga conversación, trajeron el yate Granma al otro día, como médico de la expedición. Entonces fue tan asombrosa fue la pregunta que yo se la expliqué con un lenguaje que lo pudiera entender. Yo no sabía que ese niño vivía cerca de mi casa, y semanas después, sacando yo mi auto del garaje, lo vi pasar por enfrente, me llamó, me dijo, compañero Borrego, acuérdense que yo fui el que hice la pregunta sobre el Che de la escuela UIE. Entonces pues lo vi después crecer en mi barrio, cosa que nos impresionó mucho a todos. A veces he hecho esta referencia. Ahora, ¿por qué significó esto? Porque el mismo Che en algunas oportunidades nos decía, entre sus sueños, donde toda su vida también había una cierta cuota de aventurero, decía,
Uno de los sueños que tenía era estudiar y profundizar sus conocimientos culturales y científicos en otros países, entre ellos conocer el país de la... Él le llamaba, a la Unión Soviética le llamaban, la propaganda capitalista, la cortina de hierro. La cortina de hierro. Y además visitar por algún tiempo París, para un poco conocer toda la cultura francesa, etc. Era las cosas de él. Estoy convencido que ya con la formación marxista el Che hubiese tomado el camino revolucionario. ¿Cómo? No se puede asegurar. Juega un papel fundamental esa identidad extraordinaria con Fidel, que supo detectar en él sus valores. Ya el Che era un marxista, así fiel lo ha significado en varias oportunidades, lo ha dicho en su discurso, bueno, en la profundidad de su pensamiento. Y después la demostración de sacrificio, de ejemplo, en el propio México. Se ganó el prestigio de todos los compañeros combatientes por su capacidad de sacrificio en todo sentido y en todas las manifestaciones de su vida. Una de las cosas que hizo fue proponerse como objetivo, estando en México, subir al Popocatépetl, que es una de las alturas más grandes, como le llaman Coerasma. Lo intentó varias veces, hasta casi llega a la cima del Popocatépetl. Además, eso se recuerda como un ejemplo de tenacidad. Y después la tenacidad en el entrenamiento, en la disciplina en México, reconocida no solamente por sus compañeros, sino por el profesor español que dio clase, profesor español Bayo, general Bayo, que dio clase, que era el alumno ejemplar. Entonces, ese ejemplo de voluntad, ese ejemplo hacia los trabajadores, esa conciencia del deber social en el trabajo, de la disciplina, de ser el primero en el estudio, de preservar las relaciones humanas con sus compañeros, porque hay gente que no conoce a Che Guevara y a veces lo ven como el hombre duro, el hombre muy exigente. Pero el Che era exigente, lógicamente, pero era reconocida cuando alguien trabajaba bien, era este estímulo constante al que trabajaba con amor, con disciplina, al que se superaba en los estudios. Todos esos valores los he podido confiar en el mundo, viajes que he hecho, cosas que me han sorprendido tremendamente, ¿no? Entonces a los jóvenes de hoy quiero decir que con toda modestia, que en estos años que tengo, eso ya bastante, paso ya de los 75 años, creo que bastante, tengo 78 años ahora. En los últimos años, yo diría que de hace como 10 años acá, mi premisa está, mi esfuerzo fundamental, en dar todo lo que puedo de información acerca de la historia de esta revolución, tanto de la histórica personalidad del comandante en jefe, que ha sido para nosotros, para el Che y para todos, el guía, y sobre todo en el caso mío personal, el caso del Che. He hecho un esfuerzo especial, así, dirigido, a estar relacionado con los jóvenes lo más posible cada momento. En los países que he viajado, le doy una atención especial a los jóvenes. En el caso de aquí de La Habana, donde vivo, y otros países y otras provincias del país, dedico mi mayor esfuerzo a estar junto con los jóvenes y apoyarlos en su estudio, en su trabajo, etc. Me he impuesto la tarea, por lo menos todos los años, de servir de tutor a 4 o 5 alumnos de la Universidad de La Habana. También tengo que darle ayuda a alumnos del interior que me piden, de Guantánamo, de Santiago, Cuba, frecuentemente, que están haciendo una tesis y bueno, como ahora tengo unas facilidades de comunicaciones por internet, etc., pues tengo que dedicar mucho tiempo a eso. Y tengo una relación muy estrecha con los compañeros de la Organización de Jóvenes Comunistas de acá de nosotros en La Habana, y ya en su escuela, que tengo una escuela aquí en Casablanca, muy buena, la que me invitan con frecuencia a simposios que tienen, en la cátedra Che Guevara, de la cual soy asesor económico ya hace muchos años, también en la cátedra de la escuela de la Universidad de Urguina, en mi pueblo, acabo de recibir recientemente una distinción de esa universidad, y ahora me exigieron que fuera asesor también
de la cátedra de ellos, o sea, parte de la de La Habana, con mucho esfuerzo también lo estoy haciendo, porque creo que, por supuesto, en los jóvenes está todo el futuro de la revolución, y está el futuro de América Latina y del mundo. Y en América Latina de hoy yo creo que está la semilla del Che que ha germinado en distintos países, y sobre todo en países como el caso de Venezuela, con ese líder paradigmático, extraordinario. Lamentablemente ha muerto el invicto comandante Hugo Chávez Frías, que yo hubiese dado cualquier cosa porque Che lo hubiese conocido. Y me imagino a Che asmático, viejo ya, así bien, asesorando a Chávez, divirtiéndose con Chávez, si lo hubiese conocido, con sus bromas, su genio. Es decir, creo que Che estaría disfrutando esa siembra que todo el mundo le reconoce, todo el mundo. Y creo que es todo lo que puedo decir de los jóvenes. Todo no, lo que se me ocurre hasta ahora, de los jóvenes que están hablando siempre, son los que nos dan energía, nos aportan. Además, lo que más me gusta de los jóvenes es que dicen las cosas de frente, no andan sin tapujos, no están maleados con reservas, mucho menos que los viejos. Hay viejos que son muy conservadores, y por eso yo hablo mucho de los jóvenes para que no se me peguen las cosas conservadoristas de algunos viejos, no todos, pero hay algunos que son muy conservadores. Unos días antes de irse para Bolivia, en el Pinar del Río, donde Che estaba entrenando, yo iba todos los domingos a hacer entrenamiento con él, además aspirando a irme a Bolivia, que realmente estaba acordado que yo iría una vez que estuviera estabilizado en Bolivia con otro compañero. Y después que habíamos almorzado, esto fue unos días de partir ya para Bolivia, estábamos mirando los dos hacia la montaña que estaba enfrente. Estas botas que están aquí yo se las había llevado, que era una bota muy buena para la montaña, y le había llevado una cámara automática de fotos que le había enviado la compañera Celia Sánchez, se la había llevado. Como era tan buen fotógrafo, él pues estaba como un niño jugando con la cámara. Y de momento me dice, siéntate, siéntate. Estas dos asientos estaban en el portal este. Y yo no me di cuenta que era, y me tiro al asiento. Cuando me tiro, se quebró el asiento acá, pues salimos riendo. Y entonces, él había puesto la cámara aquí, en el local del pozo, de un pozo que había, salió esta foto, que estuvo guardada muchos años, hasta que se hizo este libro, y el compañero que guardó esta foto como reliquia me la dio, que fue Amaneció en Fuego, y la puse en el libro. Y dice aquí, en San Andrés de Pinar del Río, semanas antes de la partida, o sea, Bolivia. La foto fue tomada por el propio Che, una cámara automática. A su izquierda, el autor de este libro, agosto de 1966. Esa foto, está esta, que es una explicación que está dando él después de un viaje que hizo a África, precisamente haciendo los preparativos para el Congo. Nadie sabía que iba a salir para eso. Y está esta otra, te voy a mostrar. Aquí estoy yo cortando caña, una combinada, una emulación que hicimos, él y yo. Después cortaba caña, más caña, en una jornada de 12 horas. Empezamos a las 6 de la mañana, hicimos un receso a mediodía para tomar un refresco y un bocadito, y seguimos hasta 12 horas de trabajo. En estas 12 horas de trabajo, un momento que la máquina de él estaba pasando cerca de la mía, se desprendió de la máquina, de la cuchilla de la máquina que yo estaba operando, un trozo de caña, fue a darle aquí en la frente y le picó aquí, le partió la frente, cogió un pañuelo para taparse la sangre y me inventó la madre y siguió. Se enfrió. Este no se recuerda, esto es una foto con otro compañero. Y esta él la puse porque esta es una foto de él con la lista de piloto de aviación, porque los dos hicimos piloto de aviación y en un momento determinado, entonces tenía su avión. Aquí está con Chou en China, en el chino, etc. Cuando el Che se parte para el Congo, no para Bolivia, me parte con el Congo. Yo quería irme con él, lógicamente, ¿no? Yo sabía que tenía que partir de Cuba un momento, ese era mi sueño. Pero entonces, se había decidido por fin la revolución crear un plan de producción de azúcar, de 10 millones de dólares de azúcar. La empresa de azúcar, la empresa más grande, tenía 170 centrales azucareras, una cosa gigantesca. Y se habló de crear un ministerio de eso, porque eso dependía del Ministerio de Industria y Chería, que lo que hoy son 5 ministerios en Cuba, los de solamente 5, lo que son 5 ministerios. Entonces había decidido que se iba a crear un ministerio. Yo era viceministro primero del Che, pero ya hubo un momento que se estaba aproximando la creación de ese ministerio y se creó una comisión nacional de la azucarera para ir creando las condiciones para el plan. Y me designaron a mí presidente de la Comisión Nacional Azucarera.
que tenía 6 delegaciones en cada provincia para ir creando conexiones organizativas para el futuro ministerio. Y ya cuando yo sabía que se iba a ir, lo que no sabía en un momento, eran muy pocas personas las que sabían en Cuba que se iba a partir y cuándo no sabía. Me llama una madrugada que me había acostado a dormir como a las 4 de la madrugada. Yo siempre lo esperaba él que llegara del Consejo de Ministros, cuando estaba en un Consejo de Ministros. Y a las 5 yo me estoy quitando un uniforme para acostarme, uniforme militar, y me llama por teléfono. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Vine a acostarme porque estoy esperando hasta las 4 de la mañana y no yo, del Consejo de Ministros, y pensé que se había ido por la casa. Y sí, estoy en la casa, llégate acá urgente. Cuando me dijo a esa hora, me para acá urgente, me preocupó mucho. Digo, algo grave ha pasado, porque en aquella época estábamos en ataque de Yankee, que sí, no sé cuándo. Ya había pasado Playa Girón, etc. El ataque a Playa Girón. Me puse la ropa muy rápido, salgo para allá, y cuando salgo, él me abre la puerta, así con un gesto muy irónico. Me dice, buenos días, señor ministro. Digo, ¿qué? ¿Se va de viaje otra vez? Pues cuando él se iba de viaje, yo me quedaba de ministro. Dice, no, es que anoche en el Consejo de Ministros acordamos nombrarte a ti ministro Leonito Zucarera. ¿Así? Digo, ¿y quién ha contado conmigo para eso? Pues no se me ha preguntado, porque yo no acepto eso. Y yo no soy ni una mesa ni una silla para que se me cambie de lugar cuando ustedes quieran. Así es la respuesta. Entonces, vamos, porque aquí todo el ministro le gusta a cualquiera. Me da el hombre, sí, ven para acá y vamos a desayunar para discutir el tema. Bueno, ahí fui y empezaba a discutir la cosa del plan. Y entonces, bueno, luego se baja, balcón. Yo quedo traumado, creo que dicen los argentinos, traumatizado. Muy mal, estado de ánimo, trabajando con mucho esfuerzo, pero muy triste. Y entonces se me ocurrió que no se fuera a perder nada de la obra de Che, de sus palabras y de nada. Entonces aquí decidí coger un camión y llevarme a la oficina del Che, del ministerio, todos los papeles del Che de la oficina, todas las actas del consejo de dirección. Yo le había estado grabando 2 años a él, que él no quería, y yo le grabé, puse en las reuniones del consejo de dirección los lunes, un muchachito que se llamaba Rafaelito, un jovencito que firmaba y daba cosas de sonido y en el ministerio, etc. Y en unas grabadores cinta grande de esas, lo puse a grabar sin permiso de él. Cuando vi el muchacho, el primer día, oye, y ese muchacho que está aquí, está haciendo Rafaelito aquí. Digo, Rafaelito está grabando las palabras que usted diga todas, porque las palabras suyas son para la historia, usted no le da importancia a eso. Que quedó así. Ahí está toda la gente del consejo. Me dice que está sentado de él. Y tú tienes toda la confianza en ese muchacho. Digo, sí. Y lo dejo grabar. Yo fui a esas cintas guardándolas en una caja fuerte, cerrada. Y entonces, cuando hice eso, que me llevé otros papeles, quería recopilar toda su obra, y me llevé las cintas. Entonces, clasifiqué todo, hice un guión, se lo di a un compañero tú que se acababa ahorita con otro Pérez Clavero, ese chiquito que trabajaba en matemáticas, que trabajaba conmigo de despacho. Lo metí en Casurtú, que full time, era un cuarto inmenso, llené todo el cuarto aquel de papeles, con todo lo que me llevé en camión. Y entonces le puse yo con un guión a clasificar todo, artículos, cartas, todo. De esto salió una cantidad de acumulación de cartas que seleccionamos, de miles de cartas, pusimos las más que nos gustaron para que le dejaran al Che como persona, al Che cotidiano, al Che ministro, al Che pensador, y todos sus artículos, sus viajes a las reuniones de la Junta Directiva, o sea, el Consejo de Dirección, todos sus viajes al extranjero, todo. En algunos países que había estado, que no se habían publicado en Cuba los discursos, se los pedí a los embajadores nuestros, me lo mandaron, los incluí en la colección. Y me dio al final 7 tomos, daba 7 tomos, porque saqué 4 mecanógrafos del ministerio, le puse a mecanografiar, no había máquinas todavía, computadoras, eran máquinas algunas máquinas que eran mecánicas, y mecanografiaron todo, eso dio 7 tomos. Cuando me salieron los 7 tomos, digo, ¿ahora qué hago? Entonces lo imprimí, sin decir nada a nadie, imprimí los 7 tomos, pero nunca se publicaron. Y entonces ahora lo voy a publicar. Te voy a leer algunas de las cartas seleccionadas del Che Guevara. El tomo 1, que es el más están todos los artículos y cartas, una selección de cartas. Ahora te voy a leer algunas. Te voy a leer unas que me gustan de mí, simpáticas, dentro de las cartas irónicas de él. Esta es una hecha de Regino Bote, ministro de Planificación, hablando de las cosas. Este era un hombre de mucho talento, había estudiado en Harvard, Estados Unidos, había sido compañero de John F. Kennedy en Estados Unidos
donde estudió, y después trabajó en la CEPAL y fue ministro de Planificación nuestro. El Che hace una carta el 17 de junio del 64 donde dice: me refiero a su memorándum de fecha 25 de mayo, en el que me adjuntaba solicitud del señor Carlos Fidalgo solicitando la compra de un torno mecánico de unos 100 centímetros para trabajos. Era bote, medio de planificación solicitando que la compra de un torno mecánico para un amigo de él. Oye, esto es un país socialista, que iba a ser socialista ya, porque estábamos soñando con socialismo. Dice Che: la comunicación ha provocado tal sorpresa que he tenido que usar 20 días para reponerme y contestarle. Como sabrá usted, según los reglamentos ineluctables del sistema presupuestario de financiamiento, en unción directa y pura del marxismo y su único representante en la tierra, los medios básicos no son mercancías. Parte de este concepto del mercado, del intercambio en el sector estatal, si no es el único poseedor de los medios de producción, debe tender a hacerlo y nunca aumentar la posibilidad de explotación del hombre por el hombre entregando una herramienta de ese tipo a un particular. Aclarando para ponerme a su nivel de comprensión, nunca consentiré en transformar en mercancía lo que es inversión estatal. Seré fiel hasta la muerte al sistema presupuestario de financiamiento. Si tiene amigos, búsquele usted los medios de explotación. Conocemos, Ramiro y yo, sus negativos antecedentes y sus peligrosas conexiones en Oriente. Ramiro al Ministerio Exterior. Buena el venetismo capitalista. Patria o muerte, venceremos, comandante de Che Guevara. Esa es una que me gusta mucho, pero voy a hacerle otra, nada más que otra, que es el compañero doctor Bernabé Ordaz, que era el director del Instituto Psiquiátrico de los Locos, del Instituto Psiquiátrico de La Habana. Era un comandante de la revolución, un hombre extraordinario, que fue años director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, y el 26 de mayo del 64 Che le hace esta carta. Estimado Ordaz, acuso recibo de la revista. Él había editado una revista, el director del Hospital Psiquiátrico. Dice: recibo la revista. Aunque tengo muy poco tiempo, me parecen interesantes los temas y trataré de darle una leída. Tengo otra curiosidad. ¿Cómo pueden imprimirse 6.300 ejemplares de una revista especializada cuando ni siquiera hay esa cantidad de médicos en Cuba? Me salta una duda que lleva mi ánimo a los umbrales de una psicosis neuroeconómica. ¿Estarán las ratas usando la revista para profundizar sus conocimientos psiquiátricos o templar sus estómagos? O tal vez cada enfermo tenga en su cabecera un tomo de la publicación. En todo caso, hay 3.000 ejemplares de más en el número de la revista, de la tirada. Te ruego que pienses sobre esto. En serio, la revista está buena. La tirada es intolerable. Créemelo, porque los locos dicen siempre la razón. Patria o muerte, venceremos. Comandante de Che Guevara. ¿Apretaste? Está grabando.